Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores de Santiago FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran, además de Segurosura. El Festival FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores. En este contexto especial en que nos encontramos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año, el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es una nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes nos acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración máxima de 45 minutos. Ahora sí, le damos la bienvenida a la mesa de conversación titulada Viajes y expediciones increíbles que han cambiado la historia del mundo. Saludamos a Patricia Cerda, quien es historiadora de la Universidad Libre de Berlín, es escritora, historiadora y ensayista, es autora de los libros Mestiza, Violeta y Nicanor y Bajo la Cruz del Sur. También saludamos a María José Cumplido, historiadora de la Universidad Católica de Chile, es editora de contenidos culturales del sitio Memoria Chilena y en 2017 publicó su libro Chilenas, la biografía de 10 mujeres que han hecho historia en este país, y en 2018 publicó Chilenas Rebeldes. También saludamos a José Massa, licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile y doctor en Astronomía de la Universidad de Toronto en Canadá. Es profesor titular de Astronomía en la Universidad de Chile y obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999. Es autor de los libros Bajo el manto de Urania, Marte, la próxima frontera, Eclipses y Somos polvo de estrellas. Y por último, saludamos a Mauricio Alarcón, quien moderará esta mesa. Él es periodista de la Universidad Católica del Norte, con más de 25 años de ejercicio en prensa escrita, principalmente en el ámbito de los viajes, la exploración y el turismo. Hoy se desempeña como editor de la revista Domingo, perteneciente a diario El Mercurio, y se desempeña ahí desde el 2010. Les damos la bienvenida a esta mesa. Lo dejo con ustedes. Adelante, Mauricio. Gracias, Karen. Y gracias a todos por participar, por asistir. Entonces, como para que empecemos a conversar, la idea era, la mesa habla de grandes exploraciones, pero nos vamos a centrar específicamente en probablemente uno de los más grandes exploradores de la historia, que es Hernando de Magallanes. Y en ese sentido, me gustaría proponerles, para empezar a conversar, si que cada uno de ustedes nos pudiese ayudar a dimensionar, a entender la trascendencia del viaje de Magallanes, considerando que a 500 años de ese evento, muchas de las cosas que uno asocia al viaje, e incluso a ese viaje, parecen fáciles. O sea, uno ve el Estrecho de Magallanes por Google Earth, compra especias en el supermercado, hay un pasillo ahí para eso, y ningún viaje dura tanto y es tan complicado. Entonces me gustaría de partida que nos pudieran ustedes como comentar desde su mirada cuál es la trascendencia y las dificultades y cómo podemos dimensionar hoy día la gran gesta que significa haber hecho ese viaje en busca del Estrecho de Magallanes para llegar a las Islas de las Especies. ¿Te quieres compartir con Patricia? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, el saludo a los internautas desde Berlín. Esto que estemos comunicándonos entre continente y continente tiene algo que ver con Magallanes también, ¿verdad? 500 años después. Porque la trascendencia ya, bueno, todo el mundo lo dice, pero nosotros queremos hablar sobre qué significó eso. O sea, es la primera circunnavegación. Por lo tanto, es la primera vez que el ser humano, los terrícolas, empezamos a tener conciencia de globo, saber que realmente la Tierra era redonda, porque todavía existían en esa época tesis de que la Tierra podría ser plana y que en algún momento se acaba. Eso yo creo que es muy claro, pero también fue muy importante enterarse de las dimensiones del planeta, porque tanto Magallanes como Cristóbal Colón, que viajó antes, ¿verdad?
ellos siempre pensaban que la Tierra era mucho más pequeña. Eso lo va a saber, nos va a aclarar más también el profesor Massa. ¿Cómo se equivocaron tantas teorías, ¿verdad? Antes de que empezaran estas circunnavegaciones y estos viajes intercontinentales, cómo no se tenía idea y había muchas diferentes teorías respecto a las dimensiones del planeta. Entonces, también ellos llevaron una certeza respecto de las dimensiones. Eso, bueno, como para empezar, para no quitarles la palabra a los demás, después seguimos porque la verdad es que las consecuencias de este viaje, la dimensión, la importancia de este viaje no se termina ahí, hay mucho más que decir. Profesor Massa. Bueno, en realidad, sí, el contexto donde uno sitúa el viaje de Magallanes, tiene razón Patricia. El primero que intentó dar la vuelta al globo fue Colón, 30 años antes que Magallanes. Si Colón hubiera tenido la dimensión correcta del globo terráqueo, que ya la había calculado Eratóstenes en el siglo III a.C., Eratóstenes dio un valor del perímetro terrestre que era extraordinariamente preciso, pero de alguna manera como que se perdió los números y Colón pensó que era como 3 veces más chico. Colón quería ir a la India y llegó así gateando al Caribe. Y si uno mira en un globo, del puerto de Palos en España hasta el Caribe, es menos o más o menos como la tercera parte del viaje que le hubiera tomado a Colón llegar a la India en esa dirección, si es que no hubiera estado el continente americano. De hecho, Colón ya había pasado el punto de no retorno. Si no es porque descubren algo que ellos no se lo habían ni siquiera imaginado, el viaje de Colón hubiera sido un fracaso completo. Colón intentó llegar por ese lado porque el viaje a la India era muy complicado. Los europeos por mucho tiempo se abastecían de productos de la China y de la India, pero ya sea por tierra que era. Y al poco, en realidad entre Colón y Magallanes, los portugueses dan vuelta al Cabo de Buena Esperanza y empiezan a navegar a la India, pero navegando hacia el oeste, perdón, hacia el este de España o de la península ibérica. Pero entonces ahí aparece esta figura enorme que es Hernando de Magallanes, que se obsesiona con la idea. Él fue a la India navegando, bueno, a la isla de las Especias, a las Molucas. Él fue navegando, pasando por debajo del África. Pero ahí él dijo, no, esto, si la Tierra es del porte que él creía que era, más chica, puedo llegar por el otro lado. Y esa es más o menos la epopeya de Magallanes. Es un siglo muy interesante. Y por otro lado, es una injusticia enorme que hoy día parezca, como dice aquí nuestro anfitrión Mauricio, de que bueno, esto es una trivialidad, si total uno lo ve ahí, está re fácil. El único dato que yo puedo dar, Patricia sabe esto mucho más que yo, pero he estado leyendo de un libro, así que he estado entretenido estos días. Muéstralo un minutito. Sí, claro, aquí este libro, que es fantástico, nos dice, bueno, el resumen, partieron 5 naves de Sanlúcar de Barrameda, ahí a la salida del río Guadalquivir en España, 5 naves con 260 tripulantes, el número no está muy claro, pero lo que está claro es que volvió una sola nave con 18 de los que salieron, y entre ellos no iba Magallanes. Magallanes murió en el intento de darle la vuelta. Ahora, la historia de Magallanes, después Patricia puede referirse a ella porque es muy entretenida y muy interesante. Pero ese es más o menos el contexto. Es decir, primero está Colón, 30 años antes, que inspira a muchos navegantes a aventurarse a descubrir o a recorrer el océano Atlántico. Era considerado un océano infinito. Colón había demostrado que no era infinito. Ya incluso habían llegado a Brasil. Los portugueses habían llegado a las costas de Brasil. El Tratado de Tordesillas tiene ahí que ver de cómo repartieron el Papa en el mundo entre los portugueses y los españoles. Pero entonces ya el Atlántico no les daba susto, pero la idea de llegar por el otro lado, Magallanes tenía una intuición y en eso se basó hoy día nadie tendría las patas de Magallanes en una intuición
hacer un viaje que era tan riesgoso. Quizás antes de seguir con el tema, volver a algo que tiene que ver con la biografía de Magallanes y por qué él quiso llegar a las Especias navegando hacia Occidente, y porque la verdad es que la idea era llegar a las Especias, no importaba de dónde, pero yo cuento en la novela que de alguna manera Portugal le cerró las puertas a Magallanes. El rey Manuel le dijo que él no lo necesitaba más, no quería más su servicio, y Magallanes vio que esa puerta se cerraba, pero que todavía existía la posibilidad de ir a Castilla, ¿verdad? Y proponerle a Carlos V esa empresa. Y es la razón por la que él entonces hace ese viaje con bandera de Castilla y no con bandera portuguesa. Y es la razón también porque Portugal lo odia, él se desnaturaliza portugués y se siente como castellano, pero quiero darles la palabra a María José para seguir conversando. A mí, siguiendo mucho lo que dice Patricia y el profesor Massa, me parece muy interesante el intentar imaginar y ponerse, digamos, en esa época donde cada viaje era un viaje al vacío, era un viaje en el fondo que todos los marineros sabían que la posibilidad de volver no era muy grande, ¿no? No solo por lo largo de los viajes, sino también lo que pasaba mucho, que no sabías con qué pueblo te ibas a encontrar, si era un pueblo hostil, o si era un pueblo numeroso, ¿no? Que en el fondo podías perder la vida en cualquier momento. Y en ese sentido, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía el profesor Massa, de que es poco probable que hoy día alguien se lanzara, digamos, a un viaje, ¿no? Sin retorno un poco, ¿no? Quizá ya el espacio puede ser justamente el símil, ¿no? Esto de ir a un lugar tan desconocido, conocido y desconocido a la vez, como decía. Y yo creo que lo interesante ahí también es un poco meterse en la cabeza de Magallanes, ¿no? Una obsesión por llegar, ¿no? A la isla, una confianza en sí mismo que él lo iba a lograr y esa confianza se va a ver en todo el viaje, porque cuando parte, ¿no? Tiene motines en el camino, se le sublevan los pasajeros, o sea, los marineros, porque queda poca comida, algunos empiezan a pensar como, oye, pero este gallo está loco, si no hay paso, no encontramos nada, y pasan los meses. Entonces ahí también hay yo creo que un vuelco importante también en el antropocentrismo, digamos, de esta razón o este ser humano, ¿no? Capaz de lanzarse a la aventura y capaz también de convencer, de persuadir a todos a meterse en este viaje tan peligroso. Y ahí hay ahí lo que a mí me parece súper interesante, que es un poco lo que va a recoger Pigafetta, ¿no? en los diarios, ¿no? De viaje, esta mentalidad, esta confianza permanente y esta obsesión también de día a día convencer todos los días a su tripulación de que vamos a conseguir encontrar un paso y justamente y convencer, a pesar de que una nave encallaba, los otros se devolvían, ¿no? Es un ejercicio de confianza y de un coraje tan impresionante que creo que eso hay algo ahí muy trascendente, digamos, en cómo el ser humano ha un poco conquistado, por así decirlo, el planeta y lo ha ido a descubrir en el fondo con un espíritu de aventura, con una ambición también tan extraordinario a veces que son relatos al final de aventuras reales y de una aventura justamente que hoy día es una hazaña peligrosísima, que yo creo que a mí al menos me parece muy, muy sorprendente. Y de hecho, cuando he contado, ¿no? El libro para niños justamente que saqué a propósito de Magallanes, para los niños se empieza a transformar cuando se meten en esta situación, ¿no? En esta situación, claro, sin Google Maps, sin nada,
lo miran así como, oye, este gallo es un héroe, ¿no? Es como un ser de otra galaxia, podría así decirlo. Aquí es muy hablando la importante. verdad. Sí, Pero un poco yo creo... les iba a hacer un alcance sobre eso, justamente el tema de la personalidad de Magallanes, considerando que es una persona que además, María José también lo menciona por ahí en el libro, me parece que sus primeras navegaciones, él como marino, es hacia alrededor de los 25 años. Cuando muere, tiene alrededor de 41, 42, me parece. Se preparó toda la vida para esto. Y un tema que aquí es muy clave es como su personalidad para abordar esta cuestión, la experiencia que tiene y cómo su personalidad le permite superar todas las trabas que tiene, porque como bien decía María José, tiene motines, pero esto parte mucho antes, o sea, su propio rey lo desprecia, tiene que convencer a otro rey, tiene que convencer a la corte, y cuando los logra convencer sigue estando rodeado de gente que está todo el tiempo complotando contra ellos, y de aquí quería agarrar un punto que mencionan ustedes también, que es que al parecer él tenía una convicción y un cierto conocimiento de que este paso podía existir, y que estaba este océano al otro lado, y que era una información, por decirlo así, como técnica que él tenía, pero no era una información extendida para el mundo. Pero eso no es cierto, eso no es cierto, él no tenía idea. O sea, había una conjetura, así como Brasil terminaba en un cono, África, así como África terminaba en un cono en el cabo de Buena Esperanza, pensaban que tal vez América también tenía esa forma, pero habían también geógrafos que decían, que sostenían con mucho convencimiento que América era como una pared de polo a polo y las Molucas estaban en un lago, en una especie de... Sí. O sea, se sabía que existía el Mar del Sur porque lo había descubierto, ¿verdad?, Vasco Núñez de Balboa 7 años antes de que partiera Magallanes, pero lo había visto desde un cerro, desde Panamá. Ahora, si existía o no ese paso, esa era una conjetura. Era una intuición de Magallanes en conversación con un astrónomo que era su amigo, pero que no entró con él, que no se fue con él, que era Ruy Faleiro, ¿verdad? Que era una persona complicada, un poco de una personalidad complicada, y como esos barcos eran tan pequeños, había que tener mucho cuidado a quien llevaba uno allí, y él había demostrado tener un temperamento difícil, y a veces se enojaba, y etcétera. Entonces no era una persona para llevar en el viaje, pero él fue más o menos el ideólogo. El ideólogo de esto no es solo Magallanes, sino que es también Ruy Falero, que es un astrónomo, un geógrafo, un científico de esa época, un sabio de esa época, a quienes tanto Manuel como Carlos, o sea, los dos reyes de Portugal y de Castilla, escuchaban. A mí me parece que eso es la grandeza de Magallanes. La verdad que este hombre sigue una intuición, pero también una ambición. No nos olvidemos que ahí hay mucha ambición. También de los 150 que suben en Sevilla, y se le agregan 10 cuando van a Tenerife. Ahí después son 260. Eso es lo que sabe hasta ahora la ciencia, la investigación, ha llegado como a esa certeza. Yo creo que están las dos cosas, pero la ambición de Magallanes no es la ambición, todos tenían una ambición diferente, y eso fue lo que a mí me motivó también a escribir esa novela. A mí me interesó, por supuesto, el componente humano, o sea, darle la dimensión emocional, antropológica, si uno quiere, literaria, a ese viaje cuando escribí Bajo la Cruz del Sur, y lo pasé muy bien, o lo disfruté, conociendo más a estos personajes. Y Magallanes es un hombre ambicioso, pero no necesariamente la ambición de llegar a las Molucas y cargar clavo de olor y hacerse rico. Eso no es tanto lo que quiere Magallanes, sino que él quiere escribir su nombre con letra de oro los libros de historia y estar al mismo nivel de Colón y de Américo Vespucio. O sea, ya no nombrarlos como sus modelos, sino que como sus iguales. Y está, por ejemplo, la ambición de Pigafetta de parecerse a Marco Polo, ¿verdad? O sea, que hay una serie de modelos ahí que se han ido formando y que están dando vuelta en el Renacimiento en Europa, y que entran y que suben ahí a los barcos. Y yo diría que la tripulación común que Magallanes encuentra en Sevilla,
porque casi nadie quiere hacer ese viaje de locos, entonces dejan que suban muchos extranjeros, que nadie los quiere llevar a las Antillas. Ahí está más, quizás, es lo que yo logré encontrar, la ambición ya de hacer una vida, o sea, de cargar clavo de olor y después vender su peso, porque vale su peso en oro, y arreglárselas para siempre. Pero estos personajes son mucho más complicados y eso es lo que hace interesante este viaje. ¿Profesor? Sí, yo puedo agregar así una metáfora a esto. Portugal y España eran los dos grandes rivales. Y para ponerlo en contexto, para que los jóvenes de ahora lo entiendan, es como que un chino de hoy tuviera una visión y se la trata de vender al gobierno chino y el gobierno chino no le dice que no, y viaje a Estados Unidos, hable con el presidente de Estados Unidos, que puede que se mejore el COVID, pero y que se nacionalice norteamericano y que Estados Unidos le pague la misión. Y entonces, todo, y además los marineros que llevaría ese supuesto chino serían principalmente norteamericanos, con obviamente mexicanos y de otros lados que también se colarían en el viaje. Entonces uno se daría cuenta de que en realidad, y Magallanes hizo eso. Magallanes, él votó su nacionalidad portuguesa, se nacionalizó español, Castellano. habló con el rey de España y todos los españoles que iban en el barco dijeron que era un traidor porque era portugués y llevaba algunos portugueses. Pero entonces, realmente él, y yo creo que la ambición de Magallanes era por la gloria, era por el honor. Sí. Y el rey de España, desgraciadamente, lo que quería era el dinero. Sí. Él vio que era un buen negocio, él invirtió, dijo, ya, a ver, préstenme plata, yo pongo aquí, ándate tú y tráete tantas toneladas, si era posible, o 1000 o cientos de kilos de clavo de olor, y con eso voy a pagar el viaje. Era un buen negocio. Además, estaba la idea de que como habían hecho un tratado los portugueses y los españoles para dividir el mundo en el Atlántico, que ahí los españoles perdieron porque los portugueses le corrieron la línea y le agarraron un pedazo de Brasil. Nadie sabía esa línea por dónde daba por el otro lado. Sí. Entonces no se sabía si las Islas Molucas quedaban en la mitad portuguesa del globo o en la mitad española del globo. Entonces eso también tenía, para el rey de España era un negocio, pero realmente Magallanes lo que quería era la gloria. Y bueno, y afortunadamente lo que obtuvo fue la gloria, porque hoy día uno no puede negar que el viaje de Magallanes es extraordinario. Sí, pero porque ¿sabes? además testarudo que el rey Manuel de Portugal al final ni lo recibía, o él llegaba a hablarle y el rey se daba media vuelta y ni lo escuchaba. Sí. Entonces hasta lo humilló a Magallanes, tratando Magallanes de venderle la idea de irse a las Molucas por el otro lado, hasta que finalmente Magallanes dijo, no, yo creo que esta idea vale y la voy a hacer incluso, bueno, con toda la renuncia que eso significaba. Hay quizás una cosa que agregar, él quería la gloria, y cuando descubre, porque aquí hay un descubrimiento también, que hay que decirlo, ellos descubren las Filipinas, que no se sabía que no se tenía ninguna idea de la existencia de las Islas Filipinas en Europa, ¿verdad? Y es un descubrimiento de Magallanes, y en ese momento él piensa, porque está en las capitulaciones, que él podría ser señor de las Filipinas, él podía adueñarse de 2 islas y poblarlas y él ser el gobernador de las Filipinas. Entonces, él siente que está cumpliendo un sueño y eso es una trampa que lo lleva, ¿verdad?, a la muerte. Pero uno de los temas de los que nunca se habla, porque casi siempre se mira esta epopeya desde la perspectiva europeísta, es de la visión de los pueblos originarios, de estos europeos que llegan. Por ejemplo, hablemos de por qué se llama Patagonia, el territorio de la Patagonia chilena y argentina, porque Pigafetta vio a unos hombres vestidos que eran los Ahuniquenc o Tehuelches, eran altos, más altos que estos pequeños italianos y portugueses, 1,80 m, les parecieron inmensos, y fuera de eso estaban vestidos con pieles de guanaco en los pies, por el frío, ¿verdad? Y entonces consideraban que eran muy grandes los pies y los llamaron patagones. Esa es la idea, porque hay otras teorías, pero yo pienso que es esa. Y entonces Magallanes
le crea Pigafetta, que se llama Patagones, y bautiza a toda la región como Patagonia, y la llamamos hasta el día de hoy Patagonia, ¿verdad? Y así como ese nombre, mucho la topografía del sur, del cono sur de América, recuerda el paso de Magallanes por ahí, por esa región. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico, él también lo llama Océano Pacífico, porque antes se llamaba Mar del Sur, ¿verdad? Ese fue el nombre que le dio Vasco Núñez de Balboa. Y también la visión que tiene de los nativos, sobre todo en las Filipinas y, bueno, y en general, es una visión en que los pueblos originarios no están a la altura de ellos, según los europeos. Ellos son paganos, son gentiles, que hay que colonizar, ¿verdad? Y cuyo valor humano, o sea, no se sabe si tienen alma o no tienen alma, y todo eso es una cosa que todavía hay que dilucidar, y para eso se va a hacer después, ¿verdad?, un concilio en Trento en que se va a decidir qué pasa con ellos, son seres humanos o no son seres humanos. O sea, todo ese tema nunca es discutido cuando los españoles o los europeos en general debaten o conversan sobre el significado de este viaje. A mí sí me interesó, por ejemplo, en las Filipinas, Magallanes es muerto por un igual, que es Lapu-Lapu. Lapu-Lapu es hoy día un héroe de las Filipinas, está en los billetes más importantes ahí de ese país. Está en el celebración anual. Está en el escudo nacional, hay una celebración anual, es un gran líder, es más que nuestro Lautaro, Lapu-Lapu. Y bueno, todas esas cosas no se tienen en cuenta, que aquí hay un conflicto, que hay europeos que están técnicamente mucho más avanzados que los pueblos originarios que encuentran, pero que sí encuentran resistencia. Y que la visión que ellos tienen de estos pueblos originarios recién está siendo de alguna manera criticada hoy, en el siglo XXI. Por mucho tiempo se aceptó esa visión de los bárbaros y los civilizados, ¿verdad?, que hoy día se encuentra ya peligrosa. El eurocentrismo se ha visto que no sirve. La misma Europa está tratando de corregir ese eurocentrismo, que al final ha significado que todo el mundo se viene para Europa, que no sirve ese eurocentrismo. Entonces, hay una biografía de Magallanes de Stefan Zweig que es muy buena, pero que también tiene esa mirada donde casi que hay que felicitarlos por la manera en que lleva la civilización a estos pueblos salvajes. No sé si María José tiene agregar algo ahí. Creo que ahí también, claro, es muy interesante ver cómo ha cambiado el lenguaje desde el descubrimiento, ¿no?, del estrecho a la precisión de que ese es un descubrimiento para los europeos, por ejemplo, ¿no?, de estas tierras que obviamente vivían personas. Y Magallanes tiene algo interesante, de todas maneras, en su biografía, que al conocer pueblos en África y en Asia también, de hecho en una batalla él queda con una cojera en su juventud. Él sabe perfectamente la relación y lo peligroso que implica, ¿no?, un proyecto, digamos, de conquista. Y cuando parte su viaje, como tenía tanto su objetivo de encontrar este paso, se encuentra, ¿no?, con pueblos indígenas en lo que hoy es Argentina, y ahí concuerdo con Patricia, aunque tiene esta mirada, ¿no?, desde la superioridad, trata de no enfrentarse con ellos únicamente por el peligro de que podía morir en una batalla, ¿no?, o podía perder muchos tripulantes. Y muchos historiadores lo han tratado un poco a Hernando de Magallanes como al benévolo, ¿no?, por no invadir, digamos, ni la Patagonia, ni esas tierras. Pero ahí está lo interesante que comentaba Patricia, que cuando ya cumple, ¿no?, su objetivo, ya tiene el paso y descubre, ¿no?, las Filipinas, ahí entra al tiro, ¿no?, toda la visión de su época de, bueno, acá hay una isla vacía, ¿no?, y tengo que aprovechar porque eso también era un objetivo, ¿no?, de cualquier europeo en la época, ¿no?, tener estas tierras, ser un gran señor, ¿no?,
en una Europa de que en el fondo la mayoría de la población era muy pobre también, este cambio de vida y esta posibilidad, ¿no?, de ser como un pequeño rey era un sueño, ¿no?, para muchos, y en el fondo, y ahí entra, ¿no?, este conflicto que termina en todo lo que implicó, ¿no?, la colonización de los países, tanto en Latinoamérica como en África y Asia, ¿no? Como Europa finalmente se terminó repartiendo el mundo sin ninguna empatía, digamos, ni respeto por las culturas y los pueblos que allí habitaban. En alguna medida Patricia lo menciona en su libro, las cartas que intercambia con un amigo, que es como en alguna medida lo entusiasma a esta idea también de conseguir una especie de retiro dorado con alguna propiedad hacia el final de su viaje, y un final que después queda truncado justamente porque cuando está haciendo este viaje y logra su objetivo, en alguna medida parece que hay como una especie de relajo de Magallanes, que efectivamente empieza a entrar en conflicto o a tratar de involucrarse como en la política local de las comunidades, sintiendo que ya la vuelta al mundo ya la tiene un poco en el bolsillo, por decirlo así. No, yo creo que yo lo interpreté de esta manera. Yo lo interpreté que cuando ellos llegaron, cuando él descubre las Islas Filipinas, cambia a ver cómo decirlo, cambia de idea. Ya no le parece tan interesante llegar a las Molucas e ir a buscar clavo de olor y para venderlo en Europa. Le parece mucho más interesante conquistar las Filipinas, hacerse de un par de islas y ser el señor de esas islas, así como estaba haciéndolo Cortés en México. Acuérdense que Cortés llega el 19 a México, alcanza a llegar la noticia, alcanzan a saber lo que ha pasado. Entonces, a él le interesa, eso le parece mucho más interesante. O sea, aquí hay, por supuesto que hay una idea de traspasar los límites, hay una idea de ser señor, hay una idea de explorar, pero los objetivos se van afinando según lo que se va encontrando. Eso, es un viaje de 2 años, uno puede cambiar los objetivos. De tres, es un viaje de 3 años, porque sale el 19 y vuelve en el 22. Claro, porque hay una cosa que mencionan, ¿sí? Que hay una cosa que mencionan ustedes que yo creo que es importante como Rondé, porque igual estamos bien avanzados ya, que es esta idea de que él parte en alguna medida, a diferencia de muchos otros que pueden estar como en la categoría de los conquistadores españoles, más que por la plata y la riqueza, que obviamente también le interesa, en principio lo que parece motivarlo en el origen de todo esto es la búsqueda de la gloria, en ese sentido una especie de explorador un poco, por decirlo así, como puro. Pero esa gloria es tardía, porque no logra completar el viaje y queda su propia historia a merced de Sebastián Elcano, que es el que completa la vuelta, y de, no me acuerdo cómo se llama el capitán del barco, que deserta y desde el mismo estrecho se devuelve a España. Sí. Bueno. Hay algo interesante también en que yo lo interpreto como, claro, el cambio de idea, porque también el viaje fue muy desgastante, ¿no? O sea, duró mucho más de lo que pensaban, en el camino se murieron muchísimo, se les cayeron los dientes por no comer verdura. Entonces yo también entiendo a pobre Magallanes ya y su tripulación, ¿no? Muertos de hambre, comiendo aserrín, comiendo ratones del barco, que llegan a estas islas paradisíacas, ¿no? Con abundancia, y perfectamente es como, oye, quedémonos un ratito acá, no sé si vale la pena volver y continuar esto, como descansemos un rato también. Y ahí eso puede haber sido una trampa finalmente, porque ahí muere, ¿no? Pero es interesante, claro, uno lo puede contar desde la frase como, claro, se demoraron 2 años, pero esos 2 años fueron durísimos, ¿no? Fueron durísimos. O sea, 3 años, claro. Tiraban los cuerpos al mar, ¿no? ¿Dónde voy a enterrar a este señor, no? Entonces, también ahí creo que también hay una decisión constante y una pregunta de, ¿vale la pena todo esto que se hacía todos los días? Entonces, claro, ante una isla, ¿no? Maravillosa, uno entiende, yo al menos entiendo perfectamente la decisión de este cambio, ¿no? De idea de Magallanes,
No sé si él habrá querido en el fondo quedarse ahí siempre, yo me imagino que quería volver, pero quedémonos un rato acá, ¿no? No, la idea era seguir a las Molucas, pero después volver. La idea era volver después con más gente y realmente volver con un propósito colonizador. Igual como Colón, ¿verdad? Que descubrió después, hizo varios viajes. O sea, lo mismo, pero con las Filipinas, y de hecho eso pasó. De hecho, las Filipinas después fueron colonizadas, ¿verdad? España mandó muchas expediciones, pero ya no las mandaba desde Castilla, sino que las mandaba desde México. Estaba el galeón de Manila, ¿verdad? Que partía de Acapulco 2 veces al año y que llevaba plata y volvía con porcelana, con artículos de lujo. Fue muy importante el galeón de Manila en toda la época colonial, porque de ahí llegaban los artículos de lujo que después cambiaban de barco, ¿verdad? En Portobelo, ahí estaba la feria, y después cambiaban de barco y se iban en la Armada Invencible a Sevilla. Sí, Profesor, sí, le quería agregar un poco el tema de, respecto como de la personalidad de este personaje, que es el líder de toda esta cuestión, de cómo hace esta navegación desde un punto de vista, por decirlo así, adecuado a sus tiempos, a la ciencia, cómo hace esa exploración de, por ejemplo, la búsqueda misma del estrecho, estudiando la salinidad del agua, la navegación por los astros, la información técnica que tenía cuando llega al otro lado y tiene una estimación de un océano Pacífico muchas veces más chico de lo que en realidad era, y tiene que llevar a la gente, convencerla todo el rato de que lo que está haciendo está bien. Entonces, profesor Massa, si quiere decir algo ahí al respecto. Sí, no, yo quería hacer un par de alcances. En realidad creo que María José y Patricia saben más de la historia que yo, pero una cosa, yo creo que en realidad Magallanes era muy buen navegante, era un iluminado, pero demostró ser un muy mal estratega militar, porque muere por un exceso de arrogancia. Él dice que un español vale por 100 de estos indios, y cuando aparecen como 1500 con este Lapu Lapu a la cabeza, se lo casualean a Magallanes con un grupito. Él quería tomarse Mactán con un grupo de 15 o 20. Sí. ¿Ah? De 60, eran 60 los que salieron a 60, Mactán. pero un porcentaje se quedaron en los barcos, y tampoco tenían muchas ganas de apoyar a Magallanes porque no lo tenían tan claro. Y Magallanes, en forma muy arrogante, mirando muy en menos a estos nativos, en primer lugar, y además él iba, perdónenme, yo soy un poquitito ateo, así que esas cuestiones él iba con la cruz delante, él exigía a ellos, y bueno, iba plantando cruces en todas partes, entonces iba a exigirles que se declararan súbditos del rey de España y además que besaran la cruz. Y en eso se le anduvo como medio perdiendo el foco. Y bueno, y en Mactán, lo que hace Magallanes primero, que ahí le faltó le faltó un político, o no, un embajador, alguien que lo parara un poco, porque lo primero que hizo fue cuando los nativos no quisieron hacer lo que él quería, les mandó y les quemaron todas las rucas, quemaron toda la ciudad. Y después de eso trató de que se pusieran de rodillas frente a él. Entonces calentó la cuestión bien primero y después se lo casuelearon en buen chileno, pero todo lo que le pasó a Magallanes se lo buscó él. Y dos comentarios más, muy a la carrera porque el tiempo nos va a comer. Yo siempre pensé, desde mi ignorancia profunda de tiempos bueno, hasta ayer tal vez esto de Magallanes me ha ido atrayendo en los últimos años, pero yo pensé que Magallanes partió el viaje y lo terminó Sebastián Elcano, que era como su vicepresidente. No, Sebastián Elcano era un marino de por allá perdido en una de las naves que ni siquiera existía, era un marino de segunda, tercera o cuarta categoría. Bueno, técnicamente era lo suficientemente hábil como para que la única embarcación la pudo llevar de vuelta y llegó finalmente hasta Sevilla. Pero sí, yo hablaba del viaje de Magallanes y Juan Sebastián Elcano no. El viaje de Magallanes que lo terminó otro. ¿Pero qué les parece a ustedes que, por ejemplo, justamente en las conmemoraciones de los 500 años,
sobre todo en España, se pone como que se iguala las figuras del Cano y de Magallanes en las celebraciones oficiales. Es un error cuando histórico. el Cano es uno de los amotinados al que Es un Magallanes le error. perdona la vida. Claro, es un error histórico clarísimo, pero que se entiende por el deseo de Castilla de apoderarse de ese viaje, de esa epopeya, porque después de todo Magallanes era portugués, ¿verdad? Aunque se haya desnaturalizado, él ya tiene antes también una biografía y un currículum portugués, el Estado de la India, como contorsión más. Entonces, es eso. Porque se demoró el Cano en tomar esto. Primero tuvo que morir gente en Cebú y después fueron piratas y después se demoró mucho en demostrar que él también podía, porque había sido alumno de Américo Vespucio. Pero eso pasó, hubo meses en que eran otros, ¿verdad? Carballo, etc. Claro, hay una intencionalidad de España, por supuesto, de apoderarse de él. Claro. De la epopeya. Perdón, y para terminar un poco lo que yo quería decir ahí, bueno, por otro lado, yo tengo pasaporte español, así que desde mi posición como español, digo que Juan Sebastián Elcano no tiene, pero ni la 10ª parte del mérito de Magallanes. Claro. Y no lo digo opinando desde lejos. Mis 2 padres son españoles y yo tengo papeles españoles también. Así que por muy español que yo sea, no le puedo atribuir a Juan Sebastián Elcano lo que no tiene. Pero lo otro que es muy bonito, y esto me lleva a lo que es lo mío, en esa expedición murió más gente por el problema del escorbuto, que se produce por si uno no come vitamina C. El cuerpo no es capaz de asimilar la vitamina C y si uno está 1, 2, 3 meses, se le inflaman todas las encías y todas las mucosas. Todos los ligamentos se sueltan y finalmente uno queda como un muñeco de trapo y se muere. Eso era, pero Magallanes y los que dirigían llevaban dulce membrillo para ellos. Los otros terminaban por comer ratones, que los ratones aparentemente sí tienen vitamina C, y los que estaban más o menos mal de escorbuto, si se comían un ratón mejoraban un poco, porque adquirían vitamina C comiendo ratones, cosa que no parece una dieta muy agradable, pero funcionaba comer los ratones. Pero resulta que Juan Sebastián Elcano, como 4 años después, lo mandan en otra expedición que pasa de nuevo por donde mismo, pero no llevaban dulce membrillo. Y cuando viene aquí en Chile a la altura, no sé yo si será de Puerto Montt o algo por el estilo, le da escorbuto a Juan Sebastián Elcano y está enterrado, entre comillas, en el Océano Pacífico acá en Chile. Juan Sebastián Elcano quería agregar. Sí, solo agregar justamente que esta segunda parte, ¿no? De uno del viaje Magallanes y otro es una suerte muy fortuita, claro, de miles en el fondo, o sea, no miles, pero muchos tipos que se trataron de hacer cargo de esto y claro, está Elcano, pero es suerte un poco. Y ahí creo que lo interesante también es ver todas las coincidencias o lo fortuito en general de este viaje que en el fondo tuvo, no fue un viaje obviamente donde todo podía estar planificado, mucho era a la suerte, y creo que es bonito también ir a buscar en la historia justamente las cosas que no podemos controlar, ¿no? Y eso yo creo que Patricia lo hace muy bien a través de la novela, a través de meterse en estos personajes, porque a veces uno puede contar la historia todo muy lindo, todo muy ordenado, pero esas decisiones del día a día y lo fortuito de todo, creo que es súper interesante rescatar, porque le da humanidad a esos personajes que a veces están estampados en un libro, y a través de esa humanidad creo que nosotros, los jóvenes, o quienes vivimos, digamos, 500 años después de este señor, podemos empatizar y podemos comprenderlo de una manera quizás mucho más entretenida y mucho más emotiva que si sacáramos ese lado que es tan importante rescatar. Lo que pasa es que ya estamos cerrando, justamente. Es un tema eterno del cual, o sea, me encantaría seguir conversando mucho rato más, pero como ya nos vamos a salir del aire, solo para mostrar un poco el trabajo que han hecho. Este es el libro de María José, muy recomendable, un poco más orientado a los niños y con ilustraciones de Tiago Alburquerque.
Bajo la Cruz del Sur, de Patricia. Gran libro, además, con mucha sensibilidad para retratar lo que es la vida a bordo del barco. Y hay en Emisor Podcasting, hay unos podcasts del profesor Massa, donde relata la historia de Magallanes, y como no tiene un libro directo sobre Magallanes, eclipses para el eclipse que viene ahora en diciembre en la Araucanía. Así que muchas gracias a todos y nada, ojalá que se sigan buscando información sobre Magallanes. Bueno, en nombre del FAS, le doy las gracias, Mauricio, por moderar esta conversación que podríamos seguir eternamente. La verdad que estuvo muy, muy interesante, hay muchísimo tema, ojalá tuviéramos más tiempo. Le agradezco a María José Cumplido por sus libros, por su conocimiento, lo mismo a Patricia Cerda y al profesor Massa por aportarnos también su mirada y su conocimiento en esta actividad. Le doy las gracias y a toda la audiencia también por haber visto esta mesa de conversación de viajes y expediciones que han cambiado la historia del mundo. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao, chao.